hablar de eso. Pero bueno, hablamos de un balance, un año muy complejo e inolvidable al mismo tiempo, y queremos hacer el debe y el haber del campo, pero sector por sector, y qué mejor que hacerlo en primera persona, ¿no? No hacerlo hablando nosotros, sino escucharlos a ellos, los protagonistas, ¿no? Los que le ponen el cuerpo día a día a las producciones en la Argentina. Vamos a hablar de ganadería, vamos a hablar de granos, de lechería y también de economías regionales. Tenemos ya en línea a Miguel Schiaretti, él es presidente de SICRA. Miguel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También está Andrea Pacerini, ella es tambera y coordinadora de la Comisión Lechera de Carvap. Andrea, un placer tenerte nuevamente, gracias por estar allí. Gonzalo Roca es dirigente de Economías Regionales de CAME. Bienvenido, Gonzalo, gracias por estar allí también. Y también Gustavo Oliverio, él es coordinador de la Fundación Producir Conservando. Con él vamos a hablar de la situación de los granos. Gustavo, bienvenido, gracias por estar también vos aquí. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a los cuatro, gracias por prestarse a este momento de balance juntos. Aquí estamos en la mesa con Cristian Mire y Fernando Bertelo. La intención es, bueno, ir conversando brevemente con cada uno de ustedes para poder tener la diversidad de voces y el espacio para cada uno. Si les parece, yo los voy nombrando y ustedes van contando cuál creen que fue el debe y cuál fue el haber en cada uno de sus sectores. Como soy una persona en general positiva, a pesar del tape que acabamos de ver y de la cantidad de cosas que pasaron en este país, les propongo que empecemos por los logros, lo que se ha logrado en este 2020, ya sea por políticas públicas, por el empuje del propio sector o por cuestiones externas. Así que, si les parece, vamos a empezar con Miguel Schiaretti. A ver, en el sector de ganadería, carnes, contanos, Miguel, ¿cuáles serían las cosas que se lograron en este 2020? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la convocatoria. Las cosas que se lograron en el 2020, una creo que es fundamental, y acá interviene la producción y la industria, es haber logrado un abastecimiento continuo, permanente, y que no haya faltado en la mesa de nadie la carne de todos los días. Hemos tenido un aumento en la faena, hemos tenido un aumento en las exportaciones, a pesar de todos los inconvenientes que implicó no solo la pandemia, sino la cuarentena. La cuarentena ha sido desmesurada, ha sido demasiado prolongada y demasiado restrictiva, y generó, bueno, lo que estamos viviendo hoy es el cese prácticamente total de actividades. Y a pesar de esto, la industria frigorífica, a pesar del aumento de costos que implica para la industria cumplir con los protocolos sanitarios, la cantidad de personal menos que tiene la industria, esto creo que ha sido muy positivo, y creo que es digno de destacar el hecho de que esta actividad haya operado con muchas dificultades, pero el resultado ha sido que la cadena funcionó como debió funcionar, y la gente ha quedado perfectamente abastecida. Bien, ¿y en el caso de lechería, Andrea? Bastante parecido a lo que dice Miguel. La realidad es que la cadena láctea respondió a las necesidades del mercado interno, pero también hizo un esfuerzo muy importante por sacar, entre comillas, mayor cantidad de leche exportada, porque teníamos un escenario a principio de la cuarentena, digamos, de una incertidumbre total, y veíamos claramente que venía aumentando. El año pasado fue un año de muy baja producción a nivel país, y venía aumentando por cuestiones estacionales y por un tema estructural de problema que tiene la cadena láctea, que después de una crisis hay un rebote, digamos, y la verdad es que se exportó casi el 25% de lo que produjimos internamente, casi el 50% en millones de litros equivalente en relación al año pasado. El año pasado se había exportado un 18%. Eso a pesar de, ¿no? A pesar de que el Estado estuvo presente donde no tenía que estar, a pesar de que la carga impositiva, a pesar de que para nosotros la suba de las commodities para el tambero es una suba neta de costos. O sea,
nosotros hemos tenido aumentos de entre el 50 y el 100% de lo que es nuestra alimentación. Bueno, a pesar de todo eso, creo que terminamos un año menos mal de lo que se podría haber imaginado y nuestros consumidores tuvieron una cantidad, vos fijate lo que aumentó en góndola, en general el lácteo más popular, que es la leche fluida larga vida, el yogur bebible, etcétera, aumentó muchísimo menos que el resto de la canasta básica. Y eso nosotros productores e industriales le pusimos el pecho a esas balas, porque todo eso implica que nosotros estamos mucho más vulnerables. Totalmente. Gustavo, hablaba Andrea de los commodities, de la suba de precios, pero bueno, quería escuchar en tu caso, en el sector de granos, ¿qué crees que se logró en este 2020? Bueno, en línea con lo que planteaba Miguel y Andrea, creo que el susto inicial de la pandemia, que pensamos que iba a pegar muy fuerte en los niveles de demanda, demanda de alimentos en general, por supuesto que hubo un achique inicial, pero se restableció mucho más rápido de lo que pensábamos. La demanda empezó a recuperarse. Hubo problemas logísticos, hubo problemas de entrega, hubo algunos problemas en los puertos, pero todo eso con protocolos ágiles se reaccionó muy rápido en el campo, en todos los sectores. Creo yo también, Miguel lo comentó, en la industria, en todos los sectores se reaccionó muy rápido y creo que no fue lo que pensábamos que podía ser. Creo que el tema de los precios es otra muy buena noticia para aquellos que producen granos y como dice Andrea, yo estoy muy involucrado también en temas de tambos, lo estamos sufriendo, pero bueno, es un ir y venir. Digamos, el tema de los precios, nos encontramos con un mercado internacional tonificado, básicamente por la demanda, porque no ha habido tanto cambio en la oferta, digamos, para justificar estos casi $100 más de soja, o 70, 80 o 60 dólares más de maíz. Pero la verdad es que es una bocanada de aire fresco a la producción granaria, a la producción de aceites, a la producción de harinas, y obviamente a todos aquellos que usan esto como insumo, tanto para exportar, digamos, otros productos y agregarle valor. Bueno, es una mala noticia. Ojalá, creo que es mucho peor noticia la brecha cambiaria y todos los temas que todos sabemos que tenemos y los llevamos todos los días. Pero bueno, es parte de nuestra realidad. Que seguramente van a coincidir, ¿no? Cuando hablemos del debe, en estas cuestiones que estás hablando, ¿no? Ahí no hay tantas diferencias según cada uno de los sectores. Gonzalo, a vos te tocó una difícil, Gonzalo, porque sabemos que las economías regionales son muy variadas en la Argentina, muy diversas, y cada una tiene su realidad, ¿no? Y sus dificultades, sus necesidades. Pero tratemos de hacer un balance en general. Si querés destacar alguna, obviamente lo podés hacer, Gonzalo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pero sí, efectivamente, las economías regionales son muy diversas, pero tienen muchas cosas en común para después cuando hablemos de los problemas propiamente. Ahora, en esto también, al ser declaradas actividades esenciales, ha habido una reacción muy rápida y un espíritu muy grande de todos los productores para inmediatamente continuar con todas las actividades, a pesar de la enorme diferencia que significa en cada una de ellas. Pero todas las actividades se han mantenido, se han podido mantener, me refiero a mantener funcionando, y a dar respuestas cada una de ellas a las necesidades que se les requerían. Algunas, por supuesto, que tienen que ver con cuestiones de mercado interno, mercado de exportación, y otras simplemente con el mantenimiento de las actividades. Por ejemplo, actividades, las nuestras, que a veces se consideran chicas y se las considera poco, pero que dentro de su propio rubro tienen una gran incidencia y una gran influencia, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, floriculturas y viveros, que hay en muchas provincias, en la provincia de Buenos Aires, pero también en otras, mantuvieron su actividad funcionando, pero con el esquema comercial cortado, es decir, las florerías cerradas, los hoteles cerrados, los eventos sin realizar y demás, ¿no? Y eso ha pasado también con algunas otras economías que estaban activas, manteniendo su estructura de funcionamiento, pero sin poder comercializar como corresponde. Otras, por supuesto, pudieron dar respuesta, se vieron beneficiadas con los mercados, en algunos casos con los mercados externos,
un mercado interno que siguió funcionando bien, normal, y en ese sentido los pudieron abastecer bien. Después, por supuesto, surgieron todos los problemas que hablaremos después, de inflación, de precios. Claro. ¿No? Pero sí, eso es rescatar, y el espíritu de los productores. Eso es una clave para tener en cuenta todos la política, los gobiernos, porque sin ninguna duda los productores se sobreponen a todos, y tienen esa capacidad y esa ligazón con la actividad que realizan, que es muy demostrativa de la fuerza propia de cada uno de ellos, ¿no? Y es muy interesante darles un poco más de valor, porque a veces por la puja distributiva se hace un ataque a las personas, a las empresas o a la misma sociedad productiva, digamos, el campo como sector productor. Y se lo ataca cuando es el que puede dar respuesta y tiene un espíritu enorme, que lo ha demostrado ahora en esta pandemia, ¿no? Bueno, eso es un denominador común seguramente que todos comparten, porque tiene que ver con este empuje que ustedes marcaban. Miguel, ahora sí, vamos con el debe. ¿Qué falta? ¿Qué falta en el sector ganadero y cárnico? En realidad lo que pasó en el sector, ustedes saben que en los últimos 60 días, 50 días, los aumentos en el sector ganadero, en el sector de ganados y carnes fueron muy fuertes, y como siempre termina el sector siendo un chivo expiatorio de las políticas macroeconómicas. Acá recién hablamos de, en marzo hubo un ternero de destete que costaba entre 100 y 105 pesos el kilo. Hoy está entre 100 pesos el kilo. ¿Por qué se produjo este aumento tan espectacular? No es por un aumento de la demanda de vientres y la demanda de terneros para aumentar la producción. No, ha sido solamente por el terror que tenía cualquier productor que vendía una jaula de gordos a quedarse con los pesos. Y entonces fue pagando de manera incremental el ternero hasta prácticamente duplicar su valor. Por otro lado, ya se mencionó el tema de los cereales, la seca en casi gran parte de Sudamérica está generando, y en Estados Unidos está generando este aumento de precios que puede venir muy bien para el ingreso de dólares al país, pero que termina golpeando muy fuerte la producción ganadera y los alimentos. Entonces, recordemos hoy que más allá de que el feedlot es una parte de la producción ganadera, hoy todo productor que termina un animal lo termina con un agregado de maíz, ya sea en un silo autoconsumo o echando maíz debajo del alambre para darle los últimos kilos y mantener una grasa blanca, que es lo que el consumidor está buscando, sobre todo en el mercado interno. Esto generó aumentos de precio, que son los que hemos visto últimamente. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que las exportaciones este año van a ser récord. Exportaciones en alrededor, por encima de las 900.000 toneladas, es decir, van a aumentar más del 10% respecto del año pasado, lo cual es una muy buena noticia, pero con enormes problemas de precios y de abastecimiento en el mercado externo. Tanto como en la Argentina, al cerrarse restaurantes, catering y demás hierbas, el consumo cayó y se vio muy deprimido el consumo interno, es alrededor de un 8% lo que se consume ahí, y además con mucha gente sin poder salir a buscarse el mango. De los 40% de trabajadores informales no tenían cómo salir a buscarse el mango todos los días, porque no podían salir, porque no hay transporte. Esto también generó una caída en el consumo muy fuerte, sobre todo en los primeros meses. Ahora, desde hace 45 o 50 días, cuando se cambió y pasamos al distanciamiento y se habilitaron prácticamente todas las actividades, esto generó, conjuntamente con el aumento de precios, apareció una demanda que estaba deprimida, que estaba oculta, apareció restaurantes abiertos y gente que empieza a trabajar y empieza a consumir, y esto generó colaboró con la estampida de precios. Claro, con la estampida de precios final. Los problemas de exportación. Sí, Miguel. Se frició Miguel, ¿no?
Estamos con un problema. Bueno, aperturas y cierres, ahí estás, ahí volviste. Ha hecho que, por ejemplo, la Sí. cuota Hilton, que el año pasado valía $12.000, se haya vendido a $6.000. Sí, Momento. sí. Ahí estamos teniendo un problema con el cierre de Miguel. Bueno, pero vamos a... Miguel... ¿Volví? Sí, estamos con un problema con la conexión. Vamos, si podés, vamos ya cerrando, así le damos espacio al resto. Decime, cerrá la idea. De acuerdo. La idea es, aumentamos las exportaciones en volumen y caen alrededor del 10% en valor. Bien. Producto de dos cosas. Claro. Una es la caída de precios y la subida y bajada de precios. Y otra es la subfacturación que hacen algunos operadores, que son los que le permiten, si subfacturan un 20%, les da un poder de compra mucho más grande en el mercado interno. Claro, perfecto. Bien, a ver, ahora sí, Andrea, no nos queda tanto tiempo. Les pido por favor a los tres restantes, si podemos, pero me parece importante escuchar a cada uno qué le falta y sobre todo si quieren decir la prioridad. Esto es lo que necesitamos resolver para el 2021. Sí, yo en lechería te lo voy a dividir en dos. Lo que está fuera de la cadena, o sea, todo lo que tiene que ver con la macro, es medio parecido a lo que vamos a decir todo. Tenemos retenciones o derecho de exportación, tenemos una carga impositiva en todos los eslabones, que el consumidor come impuestos, y tenemos como un cuco, de la mano de lo que dijo la vicepresidenta hace un par de días, esta cosa de mayor intervención, lejos de ser virtuosa, defectuosa, que nos complique más la vida. Ahora bien, adentro de la cadena tenemos problemas que son bastante parecidos a los que tienen la mayor parte de las economías regionales, y tiene que ver con la falta de un mercado institucionalizado, o sea, reglas de juego comerciales que hagan que ganar o perder sea un resultado de la decisión y del gerenciamiento del propio productor. Y ahí tenemos un Estado ausente donde debería estar presente virtuosamente. Nada más. Clarísimo, Andrea. Gustavo. Bueno, a ver, yo creo que hablar de temas macro, digamos, como decíamos recién, todos lo sufrimos y todos sufrimos esta Argentina, que ya no es hablar de economía, es hablar de seguridad jurídica, es hablar de temas institucionales que son realmente muy pesados. Yo creo que lo que le está faltando hoy al sector granario es poder pensar a largo plazo, como le falta a la lechería, como le falta a toda actividad económica. Nos llenamos la boca con la palabra sustentabilidad y nos olvidamos que la sustentabilidad tiene que ser económicamente viable, tiene que ser socialmente viable y tiene que ser ambientalmente viable. Entonces, la verdad es que si no podemos pensar a largo plazo, hoy por hoy el sector granario está pasando por un momento bueno porque han mejorado los precios, digámoslo rápidamente, entre un 25 y un 30%, pero eso no cambia el escenario de mediano y largo plazo, que es de una tremenda incertidumbre, de mayor presión fiscal, de que en algún momento cuando hay alguna empresa en problemas tenemos un gobierno que le gusta estar pensando en intervenirla, en fin, en todo lo que nos ha pasado en el año, en ese muy buen resumen que ha pasado. Creo que eso es la limitante más importante, pensando en un sector, de vuelta, el sector granario, nos guste o no nos guste, es un componente junto con las manufacturas de origen agropecuario y demás, del orden del 55-60% de las exportaciones en promedio, y un año como este de pandemia, muy por encima del 70% de las exportaciones. Con este fenomenal crecimiento de la carne, independientemente de que haya caído algo los precios, en el caso de la carne o de la Hilton, pero realmente me parece que pensar un país de largo plazo, un sector granario de largo plazo, un sector agroindustrial de largo plazo, sigue siendo un capítulo pendiente de la Argentina de los últimos, que yo me acuerde, por lo menos 45 años, que es el tiempo que estoy trabajando en este sector. Estaba pensando eso. Digo, el largo plazo es una deuda en la Argentina en todos los ámbitos, te diría. Me animaría a decir eso, Gustavo. La verdad que sí. Gonzalo, ¿qué pasa con las economías regionales? A ver, ¿cuál es el debe? ¿Qué falta? Bueno, en este momento y desde hace 2 meses, un tema grave para nosotros es el tema de
las políticas de subsidios que se otorgan, que no permiten que el trabajador pueda contratarse en blanco, y peor aún, que no quiere contratarse. Es decir, nosotros tenemos, para que se den una idea, unos 600.000 trabajadores temporarios. Muchos de ellos se trasladan de las provincias del norte, por ejemplo, las provincias de Cuyo. Y en ese caso, muchos no lo quieren hacer porque al tener subsidios, si uno los contrata en blanco, que nuestras empresas que representamos en general lo hacen así, no pueden hacerlo porque pierde el subsidio inmediatamente. Eso lo hemos solicitado ya al gobierno para que le dé algún tipo de solución. Nosotros le decimos, sigan dando el subsidio porque es una situación muy particular, pero permítanle que lo podamos registrar como corresponde, ¿no es cierto? Otra cosa que pedimos para descargar un poco las cargas sociales y demás es el aumento del mínimo no imponible, que está paralizado desde el año pasado y que la ley de emergencia de diciembre lo ha dejado en los mismos valores de alrededor de 17.000 pesos. Después, por supuesto, tal cual como dicen los demás, y esto es transversal, políticas de largo plazo, mirar el tema impositivo, porque tener 160 impuestos es una cosa muy engorrosa, muchos son poco cobrables, son de bajo monto, y eso, sentarse en una mesa a discutir un poco la carga impositiva, los montos totales y cuáles son los impuestos que se van a cobrar a futuro, ¿no es cierto? Entonces, y a su vez, en el caso nuestro, que representamos a las pequeñas y medianas empresas, nos parecen todos los sistemas muy engorrosos, hechos pensando desde los gobiernos a veces en las grandes empresas, pero nos repercute a todos por igual, y entonces la simplificación y también un esquema diferenciado por ahí de impuestos para las pequeñas y medianas empresas. Esos son unos puntos sustanciales que venimos tratando, que tenemos presentados y que ojalá que un día se pueda avanzar, pero eso es cierto, hay que sentarse en las políticas de largo plazo en todos los temas, porque es una deuda pendiente de Argentina, no de ahora, por supuesto, sino de tantísimos años, ¿no? Bueno, siempre interesante escucharlos a cada uno, Gonzalo, Gustavo, Miguel, Andrea, gracias a los cuatro por prestarse, por darnos este tiempo para escucharlo, la realidad de cada uno de los sectores en primera persona. Felices fiestas para los cuatro, un beso grande. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo para todos. Un abrazo, buen año. Gracias. Nos vemos. Un buen año el próximo. Muy feliz. Gracias, gracias. Es el deseo de todos, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y después hacemos un resumen, ¿no? De lo que dijeron, que te vi anotando muchas cosas, Cris. Sí. Dale, primera pausa en Más Campo. Quédate ahí, ya venimos.